gusta porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Las colombianas y colombianos necesitan un sistema de salud que garantice el acceso total, con mejor calidad en los servicios que reciben y que acabe con las demoras en la atención. Debe proteger los recursos públicos y ser más transparente. Se necesita un sistema mixto que llegue a todos los territorios y permita tener la salud que merecen las familias colombianas. Reforma a la salud, un cambio por la vida. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Democracia, libertad y paz. Parte de nuestra historia tiene que ver con ese común destino, con esas raíces comunes. A pesar de que aquí han habido dictaduras, destrucción de derechos humanos, genocidios indudables, es una región que se marca en una ambivalencia de la cual hay que escapar. Verdaderamente multiplicar el diálogo es parte de lo que tenemos que hacer si queremos ayudar el proceso que se está llevando adelante en Venezuela entre el oficialismo y la oposición. Bueno, ha sido muy importante que el presidente Petro tomara la iniciativa de convocar por primera vez una conferencia sobre Venezuela en la región. Nos cabe a nosotros aplaudir y agradecer la iniciativa del presidente Petro de Colombia, teniendo visto el proceso político en Venezuela. Bueno, es importante para la región, pero sobre todo es importante para los venezolanos. Los venezolanos es una nación amiga, hermana, y queremos obviamente que alcancen la estabilidad, la paz que se merecen. Agradecemos a las 20 delegaciones de 3 continentes su asistencia. Y la propuesta que nosotros hemos intentado hacer es que podemos convivir si miramos las cosas de manera diferente, si nos podemos entender, si se puede abrir un diálogo democrático, si es posible confiar en unos y en otros y en unas y en otras, de tal manera que podamos profundizar un proyecto democrático. Yo creo que el proyecto democrático en América Latina puede ser más profundo, más rico, más multicolor que los que se han podido producir en Europa y en los Estados Unidos, si tuviéramos la capacidad de entendernos nosotros mismos. Bueno, para mí es esencial lograr un acuerdo firme sobre
elecciones garantizadas y levantamiento de sanciones. Los dos en paralelo. Eso tiene que transitarse en paralelo. Y por eso es muy importante que hoy haya estado Estados Unidos, que haya estado la Unión Europea y se hayan comprometido también a ellos revisar los paquetes de sanciones, siempre y cuando también se camine o se transite ese camino de regularización desde la política y regularización del cronograma político. Bueno, lo político, institucional, debe ir por un carril y las sanciones económicas que también pisan el desarrollo económico de los venezolanos también transite en otro carril. Pero las dos deben ir en la misma dirección. Me parece una iniciativa adecuada y positiva que Venezuela reingrese. Eso les dará una mayor institucionalidad, les integrará más en la región y nos dará a todos y dará sobre todo a los países latinoamericanos más capacidad de influencia, más capacidad de compromiso para que los derechos humanos se respeten en Venezuela. Yo creo que el balance lo veremos en el tiempo. Lo importante es que se haya hecho esta conferencia, por eso yo quisiera darle las gracias a Colombia, al país amigo, al presidente doctor Gustavo Petro y al canciller Álvaro Leiva por organizar esta conferencia, que yo creo que ha sido bastante importante para que vengan aquí 20 países amigos de Venezuela a dar su parecer sobre este tema. Yo creo que eso es de por sí positivo. Y vamos a ver lo que se dará en el futuro para Venezuela. Esperemos que sea bueno. Por eso estamos aquí todos. Así que para nosotros, bueno, hoy es un día importante porque así como lo hicimos con Álvaro Leiva en el Foro de la Paz de París, con el presidente Fernández, el presidente Petro, el presidente Macron, multiplicando mesas de diálogo y foros que debatan y que discutan cómo ayudar a Venezuela. Para nosotros hoy también es parte de culminar un paso más en ese camino. Venezuela es un país importante, entonces que es importante para todo el mundo que se pueda avanzar. Para Portugal es incluso aún más importante porque nunca olvidamos que tenemos una gran comunidad de origen portuguesa ahí en Venezuela, más de casi 400.000 personas de origen portuguesa que viven en este país, entonces que miramos con mucha atención siempre todo lo que se pasa en Venezuela y confiamos que los esfuerzos ahora de presidente Petro también en este tema que puedan tener un buen resultado. Lo que acontece en Venezuela, lo que acontece en Colombia, lo que acontece en el Ecuador, lo que acontece en varios países de América Latina, lo que acontece en el Perú, donde indígenas van cayendo en las calles, muertos y asesinados. Lo que ha acontecido años atrás en Bolivia, en Brasil, en Honduras, en Paraguay, pueden marcar un camino que va hacia la guerra, hacia la destrucción democrática. O podemos reconstruir el camino de la paz y la democracia y profundizar, que lo que quiere sus energías históricas y la presencia de ustedes es que vayamos hacia la reconstrucción democrática de toda América Latina, profunda, hacia una sociedad más igualitaria y libre. El sistema interamericano de derechos humanos es la propuesta colombiana, es la recomendación colombiana de este gobierno recién elegido, debe fortalecerse como nuestro gran pacto democrático. Le he pedido al gobierno venezolano que ingrese al sistema interamericano de derechos humanos que abandonó en el año 2012 y que por allí podamos encontrar las fórmulas de una mejor democracia. En México se han establecido procesos que se entraban, que avanzan, que retroceden hacia unas garantías electorales y hacia un calendario electoral. Y la sociedad venezolana quiere no ser sancionada, porque las sanciones han recaído sobre el pueblo venezolano. Aquí en estas calles lo hemos visto. Un pueblo con hambre en las calles de Bogotá y de Colombia, huyendo
del hambre, huyendo de la miseria. Bueno, en primer lugar, tanto Colombia como Argentina, con las nuevas administraciones, tanto de Petro como de Fernández, desandaron un camino que no era el adecuado, un abordaje que no era el abordaje que se había, que hoy se está siguiendo y que tiene que ver fundamentalmente con entender que el aislamiento, las sanciones, no terminan resolviendo nada. Y eso es lo que sucedió. El Grupo de Lima, los bloqueos, las sanciones unilaterales, lo que hicieron es, más que nada, profundizar la crisis en Venezuela. Lejos de aliviar el impacto de la crisis en su población, lo que hizo fue profundizarla. Entonces hoy el camino es otro, y tanto Argentina como Colombia, como muchos países que hoy también vinieron aquí. El hecho más simbólico y el testimonio más importante son los países que hoy vinieron acá, que entienden que el abordaje debe ser otro, que ya el abordaje que se pensó con el Grupo de Lima en su momento o con el Prosur en su momento no son abordajes que dieron resultado, y que hoy lo que necesitamos es promover mayor diálogo, promover acompañamiento al proceso que entre venezolanos están llevando adelante. Lo importante ahora es que este momento cree las condiciones para que haya avances, para que se pueda encontrar una solución que sea política, negociada, para tratar de lo más importante, tener democracia en Venezuela, unas elecciones que sean justas, transparentes, libres, democráticas, para que al final se pueda salvaguardar lo más importante, el bienestar de los venezolanos y de los venezolanos en su país. América no puede ser un espacio de sanciones. América tiene que ser un espacio de libertades. Y América tiene que ser un espacio de democracia. En nuestros países, y en el caso venezolano, creo que tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo. Establecer el cronograma, sí, de las elecciones y sus garantías. Que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones. Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, porque al final somos los latinoamericanos los que tenemos que decidir si vamos hacia la democracia o hacia la guerra y la confrontación. Y son los venezolanos, nadie más, los que tienen que decidir libremente su próximo futuro. Entrar al sistema interamericano de derechos humanos sería, en mi opinión, una gran conquista. Multiplicar el diálogo es multiplicar este tipo de encuentros, así que para nosotros es esencial que si ya hay un camino de entendimiento entre el oficialismo y la oposición venezolana, la comunidad internacional, lejos de señalar, lejos de comentar esa realidad, lo que debe hacer la comunidad internacional es ayudar y acompañar para que esos acuerdos se lleven a cabo, se lleven adelante. Desde Europa lo que vemos es una gran capacidad de Colombia, de su presidente, el presidente Petro, de juntar toda la gente aquí en Bogotá para esta reunión, para discutir, reflexionar en conjunto, para buscar un camino que sirva el interés de Venezuela. Es muy importante para los venezolanos, para la región y para todos, que Venezuela vuelva a una normalidad democrática y celebre elecciones libres, transparentes e inclusivas. Y para eso hay que impulsar el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, que se está celebrando en México, para conseguir un acuerdo que sirva para encaminar de nuevo a Venezuela por una senda democrática. Colombia es un país amigo y qué bueno para mí, que me siento muy honrado de haber venido en un país amigo a hablar de otro país amigo que es Venezuela. Claro que Colombia, al ser un país vecino y hermano de Venezuela y al albergar tantos venezolanos, es uno de los países que más involucrados está en este tema. Es muy lógico, muy natural que se hiciera esta conferencia aquí. Y una vez más le doy las gracias a Colombia, a su presidente y a su canciller.
Bueno, ha sido muy importante que el presidente Petro tomara la iniciativa de convocar por primera vez una conferencia sobre Venezuela en la región, aquí, en América Latina, no solamente en Naciones Unidas, en Europa, que hemos convocado varias, aquí, en la vecindad inmediata. Colombia es el gran vecino, han hecho ustedes un esfuerzo enorme recibiendo y acogiendo a los emigrantes venezolanos. Nosotros desde Europa les hemos ayudado financieramente, pero el gran esfuerzo lo han hecho ustedes en Colombia y en otros países de América Latina. Y esta iniciativa política del presidente Petro yo creo que ha sido muy útil para poner sobre la mesa los puntos de vista de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, pero sobre todo de los países de la región. No hay guerras aquí, realmente. Nuestros países, con algunas excepciones en la historia, han buscado convivir en paz. Nosotros no conocemos la historia guerrera de Europa. No conocemos realmente de las grandes tiranías. Hemos nacido con la idea común de construir democracias. Democracia, libertad, han sido hitos, conceptos comunes en todas las Américas. Vivir en paz es la primera ambición de un gobernante. Y en estos momentos en que estamos viendo una guerra de agresión contra un país independiente y soberano, que es Ucrania, por parte de su vecino poderoso, que es Rusia, hablar de paz es bienvenido, pero la paz, para que sea verdaderamente paz, tiene que ser una paz justa, una paz que respete los derechos de los estados y de las personas. Y ustedes, desgraciadamente, en Colombia tienen una larga historia de guerras internas, las guerrillas, que han ido superando, pero nos gustaría que acabaran de conseguir también ustedes la paz que el pueblo de Colombia necesita. No estamos ocultando cartas debajo de la mesa. Ese ha sido nuestro destino, igual que otras corrientes políticas han buscado detener esos cambios, han sido más conservadoras, han mirado las perspectivas de América Latina desde otro lugar, desde otra percepción. Indudablemente, ser la sociedad más desigual socialmente del mundo arroja un pueblo pobre que quiere muchas aspiraciones, tener derecho a la vida y a la dignidad, y desde otras perspectivas, grandes capitales que a veces no parecieran entender lo que pasa con esa pobrecía, lo que pasa con esa desigualdad. La pregunta es, ¿podemos convivir o tenemos que guerrear como hasta ahora ha sido? El Estado colombiano transforma su abordaje de la situación en Venezuela y es muy importante que Colombia le apueste a una solución negociada en el hermano país, particularmente porque las fórmulas que utilizamos antes eran fórmulas que presionaban al régimen venezolano y en algún momento se llegó a decir que todas las alternativas estaban puestas sobre la mesa. No, no todas las alternativas pueden estar puestas sobre la mesa entre Colombia y Venezuela, no puede estar puesta sobre la mesa una guerra civil en Venezuela, no puede estar puesta sobre la mesa una invasión a Venezuela. La única alternativa que realmente puede estar sobre la mesa es una salida negociada a la crisis venezolana que está estrechamente vinculada con la paz total en Colombia y con el proceso de construcción de una convivencia entre los dos países en el largo plazo. La dinámica de acercar nuevamente a esto a un espacio de negociación, particularmente validando nuevamente lo que se había hecho en México, lo que se había adelantado en México y presionando para que algunas de las sanciones sectoriales, y en esto quiero ser claro, no las sanciones que están sobre violadores de derechos humanos, sino las sanciones sectoriales se empiecen a levantar de cara a que la posibilidad de una recuperación económica se dé en Venezuela. Es más, un dato particular es que los industriales y los exportadores colombianos tienen muchas dificultades de llevar productos a Venezuela porque las sanciones internacionales bloquean el flujo natural de mercancías entre nuestros dos países e ir levantando esas sanciones tienen como objetivo mejorar la condición de los venezolanos. Obviamente hay unos temas que están en la agenda que preocupan mucho, sobre todo el tema de derechos humanos y particularmente el tema de la migración venezolana y de la eventual participación política de la diáspora venezolana
en una eventual elección presidencial en Venezuela. 1. La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021. 2. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. 3. Que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México, sea acompañada con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela. Representantes de un grupo de países que hicieron parte de la conferencia informarán al presidente Nicolás Maduro, a los partidos y sectores de oposición y de la sociedad civil, los resultados de la misma para su evaluación y comentarios. Se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy. Sea la oportunidad para destacar que los presentes han recogido la intervención del presidente en horas de la mañana como el punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado. Agradecemos a las 20 delegaciones de 3 continentes su asistencia. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Las colombianas y colombianos necesitan un sistema de salud que garantice el acceso total, con mejor calidad en los servicios que reciben y que acabe con las demoras en la atención. Debe proteger los recursos públicos y ser más transparente. Se necesita un sistema mixto que llegue a todos los territorios y permita tener la salud que merecen las familias colombianas. Reforma a la salud, un cambio por la vida. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma.